What many Americans didn't see or had simply refused to see couldn't be ignored any longer. Those 8 minutes and 46 seconds that took George Floyd's life opened the eyes of millions of Americans and millions of people around all over the world. It was the knee on the neck of justice, and it wouldn't be forgotten. It stirred the conscience and of tens of millions of Americans. And in my view, it marked a turning point in this country's attitude toward racial justice. When his six-year-old daughter, Gianna, who I met with when I met with the family, I leaned down to say hi to her, and she said, looked at me, and she said, "Daddy changed the world." That's what Gianna said, his daughter. Daddy changed the world. And I believe she was right. Not because this kind of injustice stopped, it clearly hasn't, but because the ground has shifted, because it's changed minds and mindsets, because it laid the groundwork for progress. COVID-19 has further ripped a path of destruction through every community in America, but no one has been spared. But the devastation in communities of color has been nothing short of stunning. Just look at the numbers. 40% of frontline workers, nurses, first responders, grocery store workers, are Americans of color, and many are still living on the edge. 1 in 10 Black Americans is out of work today. 1 in 11 Latino Americans is out of work today. 1 in 7 households in America, about 1 in 4 Black, 1 in 5 Latino households in America, report that they don't have enough food to eat in the United States of America. Black and Latino Americans are dying of COVID-19 at rates nearly 3 times that of white Americans. And it's not white Americans' fault, but just a fact. And the Americans now know it, especially younger Americans. One of the reasons I'm so optimistic about this nation is that today's generation of young Americans is the most progressive, thoughtful, inclusive generation that America has ever seen. And they are pulling us toward justice in so many ways, forcing us to confront the huge gap in economic inequity between those at the top and everyone else, forcing us to confront the existential crisis of climate, and yes, forcing us to confront systemic racism and white supremacy. It's just been weeks since all of America witnessed a group of thugs, insurrectionists, a political extremist, and white supremacists violently attack the capital of our democracy. And so now's the time to act. It's time to act because that's what the faith and morality call us to do. Across nearly every faith, the same principles hold. We're all God's children. We should treat each other as we would like to be treated ourselves. And this is time to act, and this time to act is because it's what the core values of this nation call us to do. And I believe the vast majority of Americans, Democrats, Republicans, and Independents, share these values and want us to act as well. We have never fully lived up to the founding principles of this nation, to state the obvious, that all people are created equal and have a right to be treated equally throughout their lives. And it's time to act now, not only because it's the right thing to do, but because if we do, we'll all be better off for it. For too long, we've allowed a narrow, cramped view of the promise of this nation to fester. You know, we've bought the view that America is a zero-sum game in many cases. If you succeed, I fail. If you get ahead, I fall behind. If you get the job, I lose mine. Maybe worst of all, if I hold you down, I lift myself up. We've lost sight of what President Kennedy told us when he said, "A rising tide lifts all boats." And when we lift each other up, we're all lifted up. You know, and the corollary is true as well. When any one of us is held down, we're all held back. More and more economic studies in recent years have proven this. But I don't think you need economic studies to see the truth. Just imagine if instead of consigning millions of American children to under-resourced schools, we gave each and every 3- or 4-year-old child a chance to learn, to go to school, not daycare, school, and grow.
and thrive in school and throughout. Más, When los they've done estudios lo that, demuestran. the places have been done, it shows. Pero creo que no se requieren de estudios económicos para ver la verdad. Imagínense si en vez de We gave each and entregar a every millones de 3 niños to 4-year-old estadounidenses a escuelas chance to learn, to su go to par, school, not les daycare, damos a school, todos and grow. los niños la posibilidad de ir a Thrive escuelas in donde school puedan and crecer y thrive. When they've prosperar. done that, the places have been done, it shows they have an exponentially Donde se ha greater hecho chance esto, of going all the way hay through un 12 beneficio years old. exponencial para los estudiantes de completar sus años de escolaridad, de hacerlo bien. Pero ¿acaso hay alguien en esta nación que no piense que esto nos beneficiaría a todos? Imagínense si en vez de privar a millones de estadounidenses de la habilidad de tener una casa y desarrollar prosperidad, le facilitamos la compra de esa primera vivienda para que comiencen a tener una base económica para el bienestar de sus familias, para educar a sus hijos. ¿Acaso alguien duda que la nación entera se beneficiaría? Imagínense, en lugar de privarle a millones de emprendedores el acceso a capital, hacemos posible que avancen con sus sueños, generen empleos, reinviertan en sus comunidades. ¿Acaso alguien duda que eso beneficiaría a todo el país? Imagínense si tenemos más energía creativa e innovadora, si los colegios y universidades históricamente negras tuvieran las mismas oportunidades, fondos y recursos que otras universidades, que las universidades públicas, para competir por los empleos y las industrias del futuro. Pregúntenle a la primera egresada de una universidad históricamente negra que llega a la vicepresidencia. Tenemos que cambiar todo este enfoque de la igualdad racial. Sí, necesitamos reforma del sistema de justicia criminal, pero eso no basta. Tenemos que abrir la promesa de Estados Unidos para todos los estadounidenses. Y eso significa que tenemos que abordar el tema de la igualdad racial no como un asunto que le competa a un solo departamento del gobierno. Esto tiene que ser una tarea de todo el gobierno. Es por eso que emití una orden ejecutiva de gobierno integral que por primera vez pide igualdad en todas las políticas del gobierno federal e instituciones y se concentra en una amplia gama de comunidades que por mucho tiempo han estado subservidas e ignoradas. La gente de color, los discapacitados, la comunidad LGBTQ, minorías religiosas, comunidades urbanas, suburbanas, rurales, que enfrentan la pobreza. Le he pedido a la embajadora Susan Rice que encabece el esfuerzo de la Casa Blanca en política interna, porque sé que ella se va a encargar de que esto se concrete. Cada componente de la Casa Blanca y cada organismo será parte de este trabajo, porque promover la igualdad tiene que ser tarea de todos. Hoy voy a firmar otro grupo de medidas ejecutivas para seguir con este trabajo fundamental. En vivienda, por ejemplo. El tener una vivienda tiene que ser un derecho de los estadounidenses. Es una herramienta esencial para generar prosperidad y para legarla a generaciones subsiguientes. Le estoy dando instrucciones al Departamento de Vivienda erradicar el racismo histórico en las viviendas públicas. Le estoy dando instrucciones a los organismos del gobierno federal a revitalizar el programa de consultas con las comunidades indígenas, a respetar la soberanía tribal, y esto será un elemento fundamental de nuestra relación con las comunidades indígenas. Esto edifica sobre el trabajo que hicimos la semana pasada para ampliar el acceso de las tribus a la Reserva Estratégica Nacional por primera vez, para asegurar que reciban asistencia de FEMA para combatir la pandemia. Hoy le estoy dando instrucciones a organismos federales a combatir el resurgimiento de la xenofobia, especialmente contra asiáticos estadounidenses y gente de origen en el Pacífico asiático. A la luz de la situación con esta pandemia, le he pedido al Departamento de Justicia que incremente la colaboración con la comunidad asiática y de Asia-Pacífico para evitar los crímenes de odio. También le he pedido al Departamento de Salud y Servicios Sociales que establezca las mejores prácticas para luchar contra la xenofobia en la respuesta al COVID.
En las semanas por venir, voy a reiterar el compromiso del gobierno federal con la diversidad, igualdad e inclusión y accesibilidad, edificando sobre lo que comenzamos con el gobierno Obama-Biden. Es por eso que estoy rescindiendo la proscripción que había con el gobierno anterior sobre entrenamiento de sensibilidad. Unidad y sanación tienen que comenzar con entendimiento y comprensión, no con ignorancia y no con mentiras. También estoy emitiendo una orden ejecutiva que va a eliminar el uso de prisiones privadas y las detenciones prejuicios se harán en centros de reclusión federales. Este es un paso que comenzamos a tomar con el gobierno Obama-Biden y que se revirtió bajo el gobierno anterior. Este es el primer paso para que no tengamos corporaciones beneficiándose de la encarcelación en un proceso más humano y efectivo. Y es el comienzo del plan de mi gobierno para trabajar con el sistema de justicia criminal. Tenemos que restablecer y ampliar la ley de derecho al voto, así llamada en nombre de nuestro amigo John Lewis, y tenemos que seguir confrontando las leyes que buscan suprimir el derecho al voto, ampliando el acceso a la votación para todos los votantes elegibles. Y concluyo con esto. Yo me postulé a la presidencia porque creo que estamos luchando por el alma de esta nación. Y la realidad es que nuestra alma seguirá atribulada mientras persista el racismo sistémico. Esto no se va a eliminar de un día para otro. No podemos corregirlo todo, pero este es un asunto corrosivo, destructivo y oneroso. Le cuesta a todos los estadounidenses, no a aquellos que sienten el aguijón de la injusticia racial. No se trata de que seamos una nación moralmente depravada. Somos menos prósperos, menos seguros. Sé que esto va a tomar tiempo, pero sé que lo podemos hacer. Creo que la nación está lista para cambiar, pero el gobierno también tiene que cambiar. Tenemos que hacer que la igualdad y la justicia sean parte de nuestro trabajo cotidiano. Hoy, mañana y todos los días voy a firmar estas medidas ejecutivas para continuar a hacer real la promesa de Estados Unidos para todos los estadounidenses. No digo que lo vamos a corregir para mañana, pero sí les prometo que vamos a seguir progresando para eliminar el racismo sistémico en cada rama de la Casa Blanca, y el gobierno federal será parte de ese esfuerzo. Gracias. This first executive order is a memorandum for the Secretary of Housing and Urban Development to redress our nation's and the federal government's history of discriminatory housing practices and policies. This first executive order. La primera orden ejecutiva es un memorando a la Secretaría de Vivienda para corregir la historia de discriminación en prácticas y políticas del gobierno federal. Orden ejecutiva reforma el sistema carcelario, eliminando las cárceles operadas en forma privada. La siguiente orden ejecutiva es un memorando para los jefes de los departamentos y entidades federales para cimentar las relaciones con las comunidades tribales. Y la última orden ejecutiva es para combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia contra estadounidenses de ascendencia asiática y del Pacífico
en los Estados Unidos.